Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Panel de Expertos. El día de hoy estaremos tratando el tema de la violencia contra la mujer en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Este tema es sensible, este tema es por demás interesante, así que las invitamos a que se queden con nosotros, por favor. Comenzamos. Comenzamos el día de hoy dando la bienvenida a nuestras invitadas para tratar este tema. El día de hoy tendremos la visión de las mujeres que están interviniendo en este tema y me da muchísimo gusto saludar a la maestra Dulce María López Carrera. Ella es directora de Prevención de la Violencia de Género del Instituto Quintanarroense de la Mujer. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Bienvenida. A la licenciada Lisbeth Lugo Hernández, ella es titular de la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Mujer y por Razones de Género. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. Y a la maestra Claudette González Arellano, subsecretaria técnica de la Secretaría de Gobierno. Muchas gracias por otra vez invitarnos al programa. Al contrario, gracias a ustedes por estar con nosotros y en esta ocasión vamos a cambiar un poquitito la temática porque empezamos con la opinión de las personas que nos hicieron el favor de referirse al tema del cual estaremos platicando el día de hoy. Así que, si les parece bien, si me acompañan, vamos a ver estos sondeos y regresamos. ¿Qué tipo de violencia se puede ejercer contra una mujer? Se pueden ejercer la violencia psicológica, la física, la verbal, la de bienes y la económica. El tipo de violencia que se puede ejercer contra una mujer es exactamente la misma violencia que se puede ejercer contra cualquier ser humano, o sea, no hay ninguna diferencia en específica. Cualquier tipo de violencia que pueda ejercerse a un ser humano se puede ejercer contra la mujer o contra el varón. Puede ser ciberbullying, violencia física, verbal, como yo lo veo es que la violencia puede surgir desde cualquier edad y se puede dar desde cualquier punto, ya sea tanto a hombres como a mujeres, porque esto es cuestión igual de creencias y de cómo crecimos. Pues normalmente hay varias. Normalmente a veces se dan dentro de un núcleo familiar, puesto que a veces la pareja es quien maltrata, quien golpea, quien hace. Pero también inclusive se da fuera, cuando andas en la calle, no falta algún muchacho o algún adulto que te empiece a chiflar o a decir palabras, digámoslo así, obscenas, y pues no se ve bien, está mal. La intención de llevar hasta ustedes este tipo de panel de personas que están involucradas en ello es precisamente pues desvelar muchísimos datos que a veces no tenemos o de los cuales no somos conscientes y que hay que conocer. Entonces hay diferentes instancias que trabajan ya en esta materia y hoy vamos a platicar de todo ello. Vamos a comenzar esta charla. ¿Qué opinan de esas opiniones? Pues mira, es muy interesante saber que hoy en día los adolescentes conocen muy bien el término de la violencia y me llamó mucho la atención lo del jovencito, que efectivamente la violencia se puede ejercer a cualquier ser humano, ¿no? Aquí el tema que estamos hablando es de la violencia de la mujer porque los índices hoy en día marcan que realmente la mujer es la que está sufriendo más la violencia. Muchos piensan que nada más es la violencia física, pero hay muchas otras que no se ven o que no dejan marca y que causan un daño mucho más severo a la mujer, ¿no? Hablando, por decir algo, el hostigamiento laboral, el hostigamiento sexual que se da a veces al interior de los ámbitos laborales, y quiero comentar que en caso de Secretaría de Gobierno estamos llevando muchos talleres al interior de Segov, y no nada más a las mujeres, efectivamente son talleres tanto para hombres como para las mujeres porque tienen que conocer todos los tipos de violencias que existen, a dónde pueden acudir igual, y que el Instituto Quintanarroense de la Mujer hay un programa que se llama PQCI, que lo llevamos todos al interior, que tenemos la obligación de hacer actividades para dar a conocer ese tipo de hostigamiento sexual laboral que puede existir
y que realmente a través de una queja que puedan interponer se le puede dar un seguimiento a su caso, ¿no? Muchas de estas quejas a veces se hacen buzones para que no sean de manera personal y pueda haber algún temor por parte del trabajador o trabajadora, y se hace el seguimiento oportuno. Entonces yo creo que como dependencias de gobierno del Estado tenemos que estar muy firmes en este tema de la violencia y efectivamente apoyarnos de todos los medios para proteger a cada uno de los trabajadores que tenemos al interior nuestro. ¿Ustedes qué opinan de lo que acabamos de escuchar? Sí, desde la Fiscalía, como está tal cual la estadística, es un problema real y muy severo, ¿no? En la estadística criminal tenemos en el Estado como segundo delito más denunciado la violencia familiar, donde la violencia familiar se maneja en un 99% contra las mujeres, ¿no? Entonces estamos hablando de un grupo vulnerado, no vulnerable, que es muy diferente, no somos vulnerables, estamos siendo vulneradas. Y en este sentido es por una situación sociocultural, ¿no? Y creo que estas opiniones que dan los jóvenes en el video obviamente tienen un matiz. Sin embargo, nos falta mayor concentración en cuáles son los diversos tipos de violencia que se ejercen. ¿Desde qué ámbitos? Una de las chicas, y me interesó bastante, que habló de esta violencia comunitaria. La Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres precisamente habla de este tipo de violencia, ¿no? La violencia comunitaria, como en los espacios públicos también se nos violenta desde un esquema publicitario, ¿no? Que puede ser discriminatorio o que puede ser estigmatizante. Cómo es que también en otros temas, por ejemplo la violencia obstétrica, que no está penalizado, pero que existe este tipo de violencia. Y así podemos hacer diversos tipos de esquemas en donde no precisamente están sancionados por la ley. Sin embargo, tenemos leyes accesorias que nos llevan y nos obligan a investigar este tipo de violencias que se viven contra la mujer y por razones de género, que también es muy importante estar manejando y no invisibilizar los grupos de diversidad sexual, que no por el hecho de que no tengan biológicamente pues las características de una mujer, no sé si las características, sería más bien la biología de una mujer. Sin embargo, a nivel identitario se identifican como mujeres y esto es muy importante. ¿Cuántos casos tenemos de violencia ejercida contra la diversidad sexual, ¿no? Entonces es importante también hacerles el reconocimiento como tal en las instituciones, porque hay otro tipo de violencia que tenemos que tener muy en claro las autoridades, la violencia institucional, ¿no? Y la violencia política, que son una más de las violencias que han estado implementadas desde los mismos organismos internacionales como medida de protección máxima a derechos de las mujeres, ¿no? Entonces es un tema largo, es un tema bastante pues controversial, porque pese a que en efecto las mujeres cada vez salimos más a las calles a exigir derechos, utilizamos más la denuncia, y pese a todo esto no se logra erradicar, ¿no? Entonces tenemos un problema de fondo, tenemos un problema real que tenemos que trabajar en conjunto, sociedad, con autoridades, en las diversas pues esferas de atribuciones y de facultades, ¿no? Mientras tanto será un problema cotidiano y normalizado, y eso no podemos permitirlo. Así es. Y algo que a mí me llamó también la atención, justamente es que muchas veces pareciera que ya conocemos los conceptos, ahora al momento en el que aterrizamos a la vida real, muchas veces no se identifican ni siquiera los actos de violencia que se están ejerciendo. Y es súper importante que sí podamos ver lo que está ocurriendo, las y los jóvenes empiezan a identificar las situaciones de violencia. Habrá que ver también un trabajo mucho más interno, mucho más analítico, un poco más reflexivo en cuanto a las situaciones del entorno cercano, lo que sucede en mi alrededor, lo que sucede con la persona que tengo al lado, el cómo es esta dinámica, este trato, esta dinámica también desigual que facilita el ejercicio de la violencia y que muchas veces, justo por lo naturalizado que está, se invisibiliza. Hay algo que me llamó la atención con uno de los jóvenes que comentó, si en efecto la violencia se ejerce contra cualquier persona,
sea de la edad que sea. Sin embargo, hay una característica particularmente, y es por esto que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y es el hecho de que históricamente hay una situación de desigualdad. Aún cuando mujeres pertenezcan a grupos de poder, podríamos decirlo así, o jerárquicamente dentro de un grupo en el que cuente con privilegios, dentro de ese grupo hay una subdivisión en donde las mujeres siguen recibiendo la mayor parte de las desigualdades y de las violencias. Entonces, hay una situación que también tenemos que trabajar y que todavía nos queda muchísimo para identificar, si bien es cierto hay violencias, cada una se tiene que abordar de formas diferentes y tienen un contexto diferente también. Todos tenemos muchísimo que aprender, porque independientemente del ámbito en el que nos desenvolvamos, surgen todos los días nuevas formas de especificar, de llamar, de comportarnos, de cómo hacer para que esta situación no sea invisible, ¿no? Y sea llamada por su nombre. Entonces todos juntos tenemos mucho que aprender por todo lo que hemos platicado en este primer bloque. Tenemos que ir a la primera pausa. No quiero cortar la idea de nadie, entonces si la producción me lo permite, ir a esta primera pausa del programa, si se puede, para precisamente regresar e ir hilando las ideas completas. Así que no se vaya, por favor. Estamos en esto que es panel de expertos el día de hoy, tratando el tema de la violencia contra la mujer y bueno, pues los invitamos a que se queden con nosotros, por favor. Ya regresamos. ¿Se escucha bien? Estoy hablando. ¿Está bien? Hola. Y entonces, así. Me lo voy a amarrar. Hoy que lo traigo suelto, no me lo dejan. Qué chiste. Aguas, porque sí es cierto. ¿Sí se escucha bien ahí? ¿O no? ¿O sigue topando? Bueno, sí estaba, pero a ver, volteale el... Ahí. Hola, 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 hola. Ahí está mejor. ¿Sí? Sí, ahí está. Ah.
¿Cómo podemos erradicar la violencia contra mujeres y niñas? De la misma manera que podemos erradicar la violencia en general, creando conciencia, informando de qué es violencia en sí, ¿no? Hay muchas conductas normalizadas, ya sea en nuestro discurso y en conductas en nuestro comportamiento, que podíamos identificar no como violencia, pero sí como un preludio a. Quitando ese tabú, esa idea de tanto de hombres de mujeres de que la mujer es indefensa y en el caso del hombre que la mujer no tiene derecho a defenderse ni nada por el estilo. Como ya lo había mencionado, tiene que arrancarse de raíz, porque esto está en los pensamientos, en cómo nuestras abuelitas nos crecieron, de que tenían una ideología y eso se va dando y se va dando y se va repitiendo en generaciones y generaciones. Sería implementar más tipos de pláticas para que se den a conocer los diversos tipos de violencia que existen. ¿Qué podemos hacer para erradicar la violencia? Es un poco como titánica la tarea, ¿no? Porque es como hablar qué podemos hacer para combatir el analfabetismo, el hambre, la pobreza, en fin, son grandes temas, grandes problemas de las sociedades, no nada más de Chetumal, de Quintana Roo, de México, sino del mundo entero. Entonces, pero se están haciendo cosas. ¿Qué está haciendo la Secretaría de Gobierno al respecto aquí en el Estado? Ya hablamos de los programas que existen en las diferentes instituciones, ¿no? Como el PQCI. ¿Y qué más se está haciendo la Secretaría? Mira, la Secretaría de Gobierno, no nada más al interior de la CEGOP estamos trabajando, sino también estamos llevando precisamente eso que comenta la señorita que acabamos de ver en los censos que acaban de hacer, se está llevando a las escuelas. Realmente trabajamos en conjunto con el sector educativo para dar a conocer estos tipos de violencia a través de talleres, de pláticas, de cursos, conferencias. En las colonias igual lo estamos llevando a través de jornadas de atención que mes con mes se llevan. Y realmente hay que socializar todo eso para que la propia gente igual conozca efectivamente qué son los tipos de violencia, a dónde pueden acudir, sobre todo porque lo que comentaban al respecto es cierto, muchos la normalizan y piensan que no están teniendo violencia en su hogar cuando son violentadas, ¿no? Por hablar en general de una. Entonces yo creo que independientemente de las acciones que hagamos como gobierno del Estado, como sociedad, como familia, desde ahí empieza. Desde ahí empieza la educación que demos como padres a nuestros hijos y qué queremos enseñarles a ellos, porque es una cadena que poco a poco va avanzando y se vuelve tan natural que empieza el ciclo violento, ¿no? Entonces, como mujeres yo creo que nos ha costado mucho a lo largo de todos estos años ir acabando con, y decir acabando porque yo creo que es muy difícil llegar a decir que nunca va a haber una mujer violentada, pero yo creo que vamos teniendo un poquito más de pasos firmes en el terreno de todo esto que estamos realizando, y eso se ve reflejado en que hoy en día las mujeres ya tenemos más oportunidades laborales. Falta mucho por hacer, pero ya estamos avanzando en este tema, ¿no? En cuestión de violencia física, yo creo que todavía vemos muchas mujeres violentadas, y yo creo que de las que estamos aquí sentadas en este panel, en algún momento de nuestra vida hemos sufrido violencia, ¿no? Y también nos corresponde a nosotras como mujeres aportar un granito de arena. O sea, realmente si todos nos sumamos a hacer acciones, yo creo que esto puede ir mejorando. Y también yo soy de la idea, ya en lo personal, de que a veces la violencia contra la mujer, a veces hasta una propia mujer lo ejerce. No es necesariamente que un hombre lo esté ejerciendo, ¿no? Entonces yo creo que hay que empoderar a las mujeres. Realmente estos cursos, talleres, capacitaciones, no nada más lo debería estar haciendo CEGOP, yo creo que varias dependencias lo hacen, y también ayudarnos de la sociedad civil organizada, que efectivamente hacen mucho hacia afuera, y todo suma para lograr que el día de mañana estos índices de violencia vayan bajando. Maestra, en el instituto tienen esa retroalimentación. Cuando les llega una persona que, no sé si tienen esta experiencia,
a eso va la pregunta. Se habla de las pláticas que se dan en las escuelas. Pero ¿qué hace el niño o la niña cuando llega a su casa y se topa con la violencia de frente? ¿Ustedes tienen la experiencia de conocer casos de ese tipo? ¿Y qué respuesta se le da a los niños cuando vienen a una plática súper motivados en el sentido de que hay que evitar la violencia contra las mujeres, hay que evitar la violencia en todos los sentidos, pero llegan a su casa, a su hogar y hay violencia? ¿Qué pasa con ese ejercicio? ¿Qué debería ser lo ideal? ¿Y qué es lo que pasa, ¿no? Más bien. Bueno, el ideal es que pudiéramos, dentro de la estructura interinstitucional, tener mecanismos efectivos que nos ayuden a que cuando se detecte un caso de un niño o una niña que está viviendo una situación de violencia, se pueda llevar a cabo el proceso de atención. Es una coordinación que se necesita, sobre todo porque quien atiende niños y niñas, por las características y facultades, es la instancia DIF. Claro, y a lo que yo me refiero es al hecho simple de la violencia, independientemente de todos los programas de apoyo que pueda haber en otras instituciones, ustedes atienden a mujeres que han sufrido de violencia, ¿no? Entonces, mi pregunta iba en función de eso. Cuando se está haciendo un esfuerzo por enseñarles que no debe haber y llegan acompañando a su mamá que sufrió de violencia, esa reacción de los niños, ¿no? Digo yo. O sea, que desde ahí debería empezar el asunto. De hecho, bueno, el tema del abordaje de la violencia necesita ser en todos los niveles dentro de nuestra estructura social, porque desde la niñez nosotras vamos formando una referencia de nosotras mismas y también una referencia acerca del mundo. El impacto de la violencia en los niños y niñas es tremendo, porque desde entonces empiezan a percibirse, sean niñas con ciertas desigualdades, a percibir que esa es su realidad, que no pueden aspirar a más. Ajá, es la idea que se les va exactamente, formando, ¿no? Entonces, y la violencia de igual manera la van naturalizando como una forma incluso de relación. Muchas veces se les cuenta esta historia de, ay, es que me jaló el pelo, es que le gustas. Entonces se va normalizando este tipo de ideas, de forma que conforme esta persona va generando su propia personalidad, esta violencia se va integrando a su vida. Cuando nosotras en el instituto atendemos a los hijos e hijas de las mujeres que están viviendo una situación de violencia, trabajamos con esta parte en el lado psicológico, porque realmente podemos hacer un parteaguas entre una experiencia de violencia que se puede ir trabajando para ir construyendo una alternativa de vida libre de violencia, en donde ya no se normaliza este tipo de ejercicios, en donde también sus prácticas de convivencia sean diferentes y no basadas en violencia. La otra parte y la otra cara es que un niño o una niña que vive y crece con este tipo de referencias, de experiencias, de situaciones en casa, en donde no tiene otro punto de referencia, se convierte también en su forma de convivencia. No es una cuestión razonada, no es una cuestión analizada e intencionada en muchas ocasiones, sin embargo es una manifestación ya de una dinámica social que podemos ver hoy la realidad que tenemos, en donde tenemos generaciones y generaciones que han normalizado este tipo de situaciones. Es una situación que choca muchísimo, pero el ir y dar una plática, el que ellas y ellos tengan estas nuevas referencias, abre la puerta a que sepan que lo que se está viviendo no es normal, que lo que están viendo y ese trato no es lo adecuado, que tienen derechos y quizá en este momento por la situación de dependencia, porque estamos hablando de niños, niñas, no puedan salir de esta situación, pero tienen una puerta a partir de la que tienen un nuevo punto de referencia para su vida. ¿Cuánto nos falta para el corte? Perdón, para saber si en 3 minutos, licenciada. Yo sé que es poquito, pero usted habla y al principio, en la primera intervención, de todos los términos que hoy día se deben manejar específicos para la violencia contra las mujeres. Sí. Y hay una gran diferencia en la violencia por razones de género. Correcto. ¿Sí? Sí, es muy importante saber que quizá nosotros como Fiscalía somos el penúltimo escalón de la violencia contra las mujeres y de género. ¿Y por qué digo el penúltimo escalón? Porque
una víctima que sufre de violencias piensa mucho en llegar a una instancia como la nuestra. Y es por ello que se requiere una atención no solamente inmediata, sino cálida, empática, ¿no? Donde logremos tener este tipo de información que nos van a ayudar hacia una investigación eficaz y una sanción penal, que esa sería una de las formas de prevención. Enviar el mensaje de impunidad es lo que tal vez nos ha hecho llegar a esta escalada de violencia. ¿Qué se tiene que hacer? En todos los ámbitos. En todos los ámbitos, claro. Sí. Sin embargo, pues a nivel nacional, la violencia de género tenemos cifras muy graves, ¿no? Y que lo peor que nos puede pasar es que esta violencia que puede iniciar como psicológica y que tenemos que desestigmatizar que la violencia física pasa al feminicidio. No. O sea, no tenemos que dejar a un lado la violencia psicológica, ¿no? Que tal vez desde ahí comienza y se puede trasladar a un feminicidio, ¿no? Entonces, es empezar a sacar de nuestras mentes de que si no le golpeas, no sufres violencia, ¿no? Hay muchos tipos más de violencia que igualmente están vulnerando los derechos de la víctima y la dignidad. Cuando tú golpeas la dignidad de una persona, estás verdaderamente haciendo una afectación a su proyecto de vida y que puede ser de largo plazo. Vamos a una pausa, si les parece bien. Regresamos, por favor, no se vayan. ¿Por qué una mujer maltratada sigue con la persona que la violenta? Bueno, ahí hablaríamos de una cuestión multifactorial. Intervienen muchas razones. Las principales me atrevería a decir que son dos.
Mayormente, y ejemplificándotelo, la mujer que sufre de violencia es aquella mujer casada con una persona, con un hombre, que es el sustento de la familia. Y ella dice, y tiene hijos, regularmente son más de 2, y ella dice, bueno, si yo me separo de esta persona, ¿cuál va a ser el sustento de mis hijos? Mayormente esto se da porque la mujer a veces no tiene el autoprecepto de que vale mucho y se mantiene porque no sabe estar emocionalmente sola y prefiere estar con alguien que la maltrate. A veces es por miedo o porque la sociedad la va a ver mal, bueno, es lo que ellas creen, y igual por el sustento económico, porque pues ellas mayormente es el hombre quien lleva el pilar de la familia. Muchas veces sería por miedo, tal vez, porque al dejarlo le podría hacer algo a las personas más cercanas, por ejemplo, su familia, amigos, o en dado caso que tuvieran hijos, a sus hijos seguirlos maltratando o buscarlos por algo, o también por una dependencia que se crea entre la víctima y el agresor. Licenciada. Me toca. Su opinión acerca de las expresiones. Digo, me parece que están parte y parte, ¿no? No tan acertadas. Sí, definitivamente, en efecto, es multifactorial. Ajá. Las razones y motivos por las que una víctima continúa en el lugar del agresor, ¿no? Sin embargo, hablar de violencia de género, hablar de violencia contra la mujer, tenemos que hablar de una violencia estructural. No podemos hablar de una violencia aislada. ¿Y esto qué significa? Que no podemos hablar que solamente es víctima-victimario. Que estamos hablando de que la víctima no le es tan fácil salir de un círculo de violencia, no solamente por una codependencia emocional, económica, pues tal vez en otros aspectos que pudieran ser de relaciones interpersonales, sino que también al momento de salir de un círculo de violencia es señalada y estigmatizada a nivel comunitario, es rechazada a nivel comunitario y económicamente es de algún modo detenida hacia un proyecto de autonomía, ¿no? Por eso es que refiero que es estructural y que somos muchas las instancias que debemos dar atención a todo ese tipo de enfoque de atención integral para víctimas de violencia. Yo no puedo salir como fiscalía y referir que tenemos un programa, porque tenemos al Centro de Justicia de la Mujer, donde se atiende de manera integral. Hay atención psicológica, está trabajo social, está una unidad donde se hace el análisis de riesgo de las víctimas. Estamos nosotras que recibimos toda esta denuncia para hacer la sanción penal pues eficiente y que de algún modo se vea una reparación integral. Una reparación integral, no solamente estamos hablando de una sanción privativa, que además el delito de violencia familiar no lo amerita, pero que sí puede llevar a una sanción económica, etcétera, sino que todo el proyecto de vida, todos los daños estructurales, emocionales, físicos, que no precisamente es a partir de golpes. Muchas mujeres, por ejemplo, suben de peso a partir de la degradación a su dignidad, a su autoestima, ¿no? Y que ya estamos hablando de otro tipo de situaciones que se están evidenciando en un círculo de violencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Justo hacer una conglomeración de esfuerzos para que al momento en el que salga esta víctima de violencia tenga la atención en las multifactorial de las diversas instancias, pero también de la sociedad, para lograr rehacer su proyecto de vida, ¿no? Es que la parte más difícil es aceptar que está viviendo una situación de violencia y comunicárselo a alguien más, ¿no? Como en cualquiera o comparada un poco con las adicciones, digamos.
en el caso específico de la violencia en el hogar, doméstica, estoy hablando. Nada más, ¿no? Estaba es un poco refiriendo, así, claro, y además en el noviazgo Ajá. y en muchos lugares, ¿no? O sea, la violencia contra la mujer, por ejemplo, ¿cuántas hablábamos del hostigamiento laboral? ¿Cuántas no salen de este círculo de violencia ahora sí que es sistemático dentro de un lugar laboral? Yo hablo de violencia en espacios de confianza. Ya. Es un término que yo siempre utilizo porque en ese espacio que puede ser de noviazgo, de una relación interpersonal diversa, como puede ser una amistad, como puede ser padre e hija, ¿no? Como puede ser suegro, nuera. O sea, en realidad tenemos diversos tipos de relaciones que continúan vulnerando la dignidad de las mujeres. Entonces, muchas de ellas no lo hablan. ¿No? ¿Por qué? Porque, otra vez me estás diciendo tu historia de tu ciclo de violencia, pero no lo dejas y no lo quieres dejar y estás ahí porque tú quieres. Pero ¿qué otra opción le estamos dando para que ella reinicie un proyecto de vida? Y en realidad, cuando llegan a una instancia a pedir ayuda, si no se la otorgas, si no le das la atención cálida, empática, sensible, en verdad se va a ir esta víctima. Y lo peor, como lo he venido refiriendo, que nos puede pasar es que después tengamos cifras de violencia extrema, potencialmente feminicida o feminicida. ¿Por qué? Porque debemos entender en un ciclo de violencia lo gradual de este, ¿no? Entonces, en realidad es mucho el trabajo que se debe hacer desde la Fiscalía del Estado, creando esta Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra la Mujer y por razones de género, pues se está trabajando justo una medida de prevención, que es las medidas de urgencia, las medidas de inmediata atención, las medidas de protección, ¿no? Que es tratar de sacar a las víctimas con una forma de atención inmediata ante cualquier solicitud de ayuda, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio rapidito. Yo soy víctima de violencia. Trabajo en una dependencia pública y acudo primero a la Secretaría de Gobierno. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues obviamente si acudes con nosotros, lo que dice la licenciada Lides es muy cierto. Tiene que ser una persona primero que te atienda de manera empática. En este caso, existe mucho el tema de revictimizar a la víctima, ¿no? En este caso, ya sea canalizarla al Instituto Quintanarroense de la Mujer o incluso darle una atención de primer contacto que viene siendo la CEAP, que es la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, donde ahí se le da un asesor jurídico, en dado caso que quiera denunciar. Okay. También se le da atención psicológica, ayuda de primera necesidad en casos que su vida peligre, pues obviamente darle lo conducente para salir del hogar, en este caso si es una mujer que vive en el seno de un hogar y no puede regresar a él, y en ese caso ya hacer todo lo oportuno en base a la denuncia. Realmente tenemos hemos tenido algunos casos con la CEAP de que digamos que la atención psicológica no nada más a la víctima se le da, hay víctimas indirectas, en este caso si tienen hijos iguales, o sea, tiene que ser una atención integral porque no nada más se acaba al denunciar, sino realmente es todo un proceso que la víctima tiene que pasar y que nosotros como instancias del gobierno del Estado tenemos la obligación de hacer todo el proceso para darle la atención oportuna a la víctima, ¿no? Quiero comentar lo de la CEA porque efectivamente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es la encargada de dar esta atención inmediata, pero todos los que integramos el Poder Ejecutivo del Estado tenemos igual la obligación de ese primer contacto para canalizarlo. No podemos decir, no me corresponde y vete de aquí, ¿no? Como comúnmente, si no va a decir la víctima, pues no me quisieron atender y ya tal vez era el valor que ella necesitaba en ese momento. Dijo, en este momento si me hacen caso, denuncio, ¿no? Entonces, si no haces ese primer filtro y la dejas ir, tal vez sea su única oportunidad de esa atención. Y entonces, ¿qué pasa? Se pierde esa oportunidad de ayudarla y obviamente puede derivar en otra cosa. Entonces llegué al IQM. Secretaría de Gobierno me mandó a IQM. ¿Qué pasa ahí? En IQM lo que hacemos en el proceso es recibir a la persona, si es que ya tenemos un antecedente, poder ahorrarnos esas preguntas para no estar prolongando el proceso, tomar el resto de la información, esta la realiza una trabajadora social,
que identifica también las otras necesidades que pudiera estar teniendo la persona, que es tanto de servicios como de programas a los que pudiera acceder o en la emergencia en la que pudiera estar la persona. Si yo no puedo regresar a mi casa y no tengo a dónde ir. La intervención no nada más es a través de trabajo social, se integra una psicóloga, Ajá. también una abogada, Ajá. de forma que la atención que brindamos es, desde diferentes profesiones que permiten una visión un poco más completa de la situación. Una vez que identificamos que la persona está en una situación de riesgo, profundizamos un poco más la información para identificar todos los factores externos que están pudiendo poner en riesgo a la persona, pero también a sus familiares y redes de apoyos con las que pudieran estar contando. Si esta persona se encuentra en una situación de riesgo, se identifica a través de las redes nacionales de atención y resguardos para que podamos hacer nosotras una referencia a estos espacios, de forma que ella pueda contar también con un espacio en el que pueda estar segura, que se le puedan brindar además servicios especializados, servicios que le ayuden a poder recuperarse de estas secuelas que está viviendo, estar en un espacio en donde también sus hijas e hijos puedan estar con ella y puedan también recibir servicios, generar un nuevo plan de vida y a su vez empezar a construir una relación familiar que no tenga como base también la violencia, que también es importante. Por eso es tan necesario que la atención psicológica vaya y no sea una intervención únicamente de una ocasión o dos, que tenga un proceso completo que pueda ayudarles a poder, recuperarse y construir nuevas formas dinámicas de solución a conflictos o de transformación de conflictos dentro de la relación familiar y con sus hijas e hijos. ¿Todo eso hace el IQM? Todo eso hace en cuanto al primer proceso de atención, y cuando identificamos que requiere un proceso más especializado, hacemos la canalización para esos espacios. Ok. La cosa se puso muy mal y entonces vamos a tener que ir a la fiscalía. Si la víctima así lo decide. Exacto. Es muy importante, por eso el siguiente filtro sería el Centro de Justicia para las Mujeres. Por ahora solamente se cuenta en Cancún, sin embargo, sabemos que tenemos el objetivo de crecer hacia los otros municipios. Y ahorita nos va a decir cuál es el proceso. Correcto. Entonces, si la cosa ya se puso muy Así grave, es. ¿no? Vamos a una pausa. Regresamos.
¿Para ti existe alguna diferencia entre la violencia de género y la violencia contra la mujer? En mi caso personal, yo pienso que no debería existir esa diferencia, aunque se haga por la necesidad de demostrarlo, pero para mí son lo mismo. Creo que pues existe la violencia solo contra la mujer, sino que es a ambos géneros. Y así como lo que sí hay son más instituciones como que para regular la violencia contra la mujer, a diferencia de como hay con los hombres. Y ese es un problema igual, porque se tiene la teoría de que las mujeres, la violencia de género siempre es solo a las mujeres, cuando en realidad se puede dar a ambos. Lo único que los hombres igual están condicionados a que no hablan, por lo mismo, las creencias de que los hacen menos hombres. Violencia es violencia en cualquiera de sus presentaciones, cualquiera es grave y debe ser atendida al máximo. Nos queda poco tiempo, entonces vamos a terminar el ejercicio puntualizando algunas situaciones que nos faltaron. La mujer está en su derecho de denunciar o no, siempre. ¿Cuándo debe denunciar y cuándo no? ¿Hay un parámetro? A ver, vamos a ver. Existen diversos delitos en contra de las mujeres. Sin embargo, uno de los más denunciados es violencia familiar. En este tipo de violencia es necesario que no solamente sea reconocido en una relación o una situación de ya estar en concubinato, ¿no? Esta relación de violencia intrafamiliar se puede dar también en un noviazgo y se puede denunciar también en un noviazgo. En el estado de Quintana Roo, el delito de violencia familiar es un delito de oficio. ¿Qué conlleva esto? Que en cuanto nosotros como autoridad conozcamos de este tipo de hecho delictivo, tenemos la obligación de iniciar una carpeta. Y dentro de esa carpeta se realiza toda la investigación concerniente. Sin embargo, sabemos que muchas víctimas deciden no denunciar, ¿no? Porque no están preparadas, porque no quieren realizar en ese momento esta pues investigación, porque hasta en muchos momentos refieren que es el papá de sus hijos, ¿no? Y que no quieren afectarlo en otros ámbitos. En fin, son muchos los factores que pueden llevar a que una víctima decida no denunciar. Como instancia de investigación ministerial, no debemos obligar a las víctimas a que se realice esta carpeta de investigación. Sin embargo, pues lo que ha hecho la Fiscalía es crear este centro de justicia para las mujeres, donde se les da una atención integral, un acompañamiento. Muchísimas veces nos toca también canalizar, casi siempre las regresamos con el Instituto de la Mujer Quintanarroense, los institutos municipales de la mujer, ¿no? El mismo DIF, que pueden apoyarnos a continuar el acompañamiento a una víctima de violencia. ¿Y cuál es este acompañamiento? Ya Dulce lo refirió en relación a que puede ser a través de terapias psicológicas, se hacen programas económicos para su autonomía, se hacen proyectos en relación a salud e integridad, ¿no? O sea, tenemos diversos proyectos a nivel municipio, estado y federal, donde se trata de generar una opción para las víctimas de violencia. No obstante, sí potencializamos la atención a víctimas de alto riesgo, ¿no? Evidentemente puede llegar una víctima apuñalada, una víctima sumamente golpeada, una víctima destruida emocionalmente, ¿no? Que puede irse al grado de suicidio. Esto es muy importante, ¿no? Cómo llega a veces a su grado extremo la violencia psicológica a esto, ¿no? A que la víctima pueda llegar a pensar en el suicidio, ¿no? Entonces, vaya, se hace este tipo de análisis de riesgo para saber cómo vamos a actuar en la investigación ministerial rumbo a una judicialización de casos. Entonces, esta investigación ministerial debemos asumirla como un delito y por ende con una investigación de índole pericial criminal,
¿no? El Estado tiene diversos protocolos de investigación ministerial, pericial y demás, específicamente con perspectiva de género y con enfoque de derechos humanos. Muy importante, violencia sí, claro, es violencia. Sin embargo, violencia de género, estamos hablando de un grupo específico vulnerado históricamente, donde ya se ha mencionado aquí, hay una desigualdad estructural que no permite el acceso a la justicia, a la verdad, a la garantía de no repetición, a la reparación integral del daño, hacerlo de manera inmediata como otros grupos sí lo pueden llegar a tener, ¿no? Entonces, sí es importante saber que hay una diferencia entre una violencia común, una violencia de género, por razones de género específicamente, y bueno, la violencia intrafamiliar que puede darse entre, por ejemplo, primos, tíos y demás. Sin embargo, cuando estamos hablando de violencia de género es por esa razón y motivo, por tu identidad, pues, sexual, femenina, masculino, transgénero, ¿no? Entonces, sí es muy importante tener esto visualizado durante la atención integral que se le dé a cualquier víctima de violencia. ¿Esta atención tiene algún costo? No es ningún costo, al contrario, estamos para servir como gobierno del Estado a cualquier víctima que quiera acercarse a nosotros, darle el acompañamiento necesario y sobre todo ayudarlos. Para eso estamos. Realmente, creo que todo abona, no es suficiente todavía lo que hemos hecho. Faltan muchas cosas más para que la violencia en algún momento podamos erradicarla, pero yo creo que vamos trabajando a pasos agigantados y que realmente yo siempre he dicho que la gente que sufre violencia y sobre todo las mujeres denuncian. No hay nada mejor que hacerlo, y tocó algo muy importante y que comentaban en las cápsulas. La violencia en el noviazgo no hay que perderla de vista, porque muchas veces a las jovencitas las amenazan de que si me dejas, me mato. Y es un círculo vicioso, y que la mamá, pero es que pues es un buen muchacho, te quiere, sí, pero te está violentando. Y no dejan a su novio precisamente porque las están amenazando, y el día de mañana se casan. Entonces es una violencia que va subiendo de nivel, cuando desde el noviazgo ya hay focos rojos, que bueno, puedes hacer un detonante peor. Y yo creo que las acciones que estamos haciendo como Segoba al interior del ámbito educativo va enfocado a eso, para que puedan identificar el tipo de violencia que están teniendo y sobre todo diciéndoles que denuncien. No hay nada mejor que denunciar. Y bueno, cuando hablamos de violencia de género, ya se había mencionado que abarca a todo ser humano, ¿no? ¿Los hombres también sufren de violencia o no? Cuando se habla de violencia de género, se habla de una violencia que se ejerce hacia un esquema históricamente asociado hacia lo femenino. Puede ser representado por una mujer o puede ser representado por un hombre dentro de estas identidades de las que hablábamos. No hablamos de hombres que están siendo violentados porque representan su esquema masculino tradicional. Eso no existe. Así es. Entonces, cuando hablamos de violencia de género, hablamos de todo aquello que está rompiendo con estos esquemas tradicionales y que es atacado precisamente porque rompe con los esquemas y con una masculinidad tradicional y rígida. Cuando hablamos de violencia contra las mujeres, sí especificamos que es hacia las mujeres por una cuestión histórica que muchas veces tiene, o más bien, que tiene estas raíces en toda esta construcción social, en donde absolutamente todo ha sido colocado hacia que tengan menos acceso, a que tenga menos derechos, a que ejerza muchas veces menos libertad en todos los ámbitos a nivel histórico. Nos queda bien poquito, ¿verdad? Entonces, a manera de conclusión, 1 minuto para cada una, por favor. Y bueno, el próximo 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, y en el marco de esa conmemoración es que estamos hablando de este tema el día de hoy. Entonces, bueno, pues efectivamente el 25 de noviembre la Secretaría de Gobierno vamos a hacer una caminata a partir de las 4 de la tarde, quedan todos invitados, todas invitadas, que vamos a marchar precisamente por la no violencia contra la mujer. Es una manera de representar este día
no puedo decir importante, pero este día que marcó un precedente hacia nosotras las mujeres y que como gobierno del Estado estamos haciendo diversas acciones, entonces pido que todas aquellas que nos quieran acompañar están invitadas este 25 de noviembre a las 4 de la tarde en el Museo de la Cultura Maya. De ahí va a partir esta caminata y también a la sociedad civil organizada. La verdad, no hay que dejar en fuera que estas organizaciones que siempre están sumando y apoyándonos y sobre todo que ellas están haciendo acciones para ayudar más allá al gobierno del Estado, a las mujeres sobre todo que son violentadas. Se nos acabó el tiempo. Discúlpenme, por favor. Que se acerquen a la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Mujer. Hacemos coordinación inmediata con otras organizaciones y estamos atentas a erradicar todo tipo de violencia hacia la mujer. De igual manera, que estamos con las puertas abiertas en todo el Estado, servicios de atención psicológica, trabajo social, asesoría jurídica y también la canalización y el trabajo en conjunto. Todo es gratuito y bueno, buscando que puedan estar en un espacio seguro y que puedan construir una vida libre de violencia. Muchas gracias a las tres por estar Gracias. aquí y a ustedes muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.